Porque el propio informe de inteligencia de Estados Unidos no solo retrata a Rusia como rival imbatible en el Ártico, sino que confiesa el cansancio y miedo estadounidense. Imagina esto. En una sala repleta de analistas de las 18 agencias de inteligencia más poderosas de Estados Unidos, desde la CIA hasta la NSA, se redacta un documento clave, el informe anual dirigido al Congreso, que define amenazas globales y, sobre todo, justifica el gasto militar de cientos de miles de millones de dólares cada año. Pero lo sorprendente no es lo que se espera escuchar, sino lo que realmente se admite entre líneas. Estados Unidos reconoce abiertamente la supremacía estratégica de Rusia en el Ártico, con detalles que parecen más una rendición que una denuncia. Escucha bien las cifras, porque no son propaganda rusa ni titulares exagerados. Según el informe, Rusia controla alrededor de la mitad de toda la costa ártica, posee 42 rompehielos, y de esos, 8 son nucleares, con otro aún más poderoso en construcción, proyectado para entrar en servicio hacia 2030. Hablamos de una infraestructura y experiencia acumulada durante décadas, algo que simplemente no se puede improvisar en un ciclo presupuestario. Y lo más impactante, Estados Unidos, que presume ser el líder mundial, con un presupuesto militar más grande que el de los siguientes 10 países juntos, reconoce que no tiene ni un solo rompehielos pesado operativo. Ni uno. El único que tenían, botado en los años 70, ya está prácticamente fuera de servicio. Mientras tanto, Rusia sigue ampliando su ventaja con la construcción de rompehielos nucleares sin parangón en el mundo. No lo dice Moscú. Lo admiten los propios analistas estadounidenses, los mismos que catalogan a Rusia como adversario. Pero, ¿por qué publicar ahora un informe que desnuda semejante brecha? Aquí está la clave. Este documento no se queda en un cajón polvoriento. Es una herramienta, un instrumento de poder interno y externo. Cada dato sobre rompehielos, cada mención a la modernización militar rusa, cada referencia a la cooperación con China, es una justificación para pedir más fondos, más sanciones, más bases militares. Es el argumento perfecto para venderle al Congreso y a la opinión pública la idea de que hay que invertir aún más en defensa porque la amenaza es real y crece. Sin embargo, al exponer con tanta crudeza las propias debilidades, el informe revela otra cara. Habla de cansancio estratégico, de agotamiento presupuestario y de temor a no poder competir en varios frentes a la vez. Ya no basta con repetir el mantra del liderazgo estadounidense. Ahora, hasta los documentos oficiales dejan entrever miedo y sobrecarga. Y, si el público no lee entre líneas, corre el riesgo de tragarse narrativas unilaterales y perder de vista cómo está cambiando de verdad el mapa mundial del poder. Así que la pregunta es inevitable. ¿Por qué Washington decide ventilar tan abiertamente estas debilidades justo ahora? ¿A quién va dirigido realmente este mensaje y qué estrategia hay detrás de esta confesión? ¿Estamos ante un simple trámite presupuestario o ante un reconocimiento de que la balanza de poder ya está inclinada? Ahora, adentrémonos en cómo y por qué se elabora realmente este informe y descubramos juntos qué revela y qué esconde sobre la estrategia estadounidense en esta nueva era geopolítica. ¿Sabías que cada cifra y frase de estos informes justifica miles de millones en gasto militar? No es exageración. Los informes anuales de las agencias de inteligencia estadounidenses no son simples resúmenes técnicos ni documentos neutros. Son, en realidad, uno de los instrumentos políticos más poderosos de Washington. Su función va mucho más allá de informar sobre amenazas. Marcan el tono para los presupuestos, para nuevas estrategias, para justificar la expansión militar y hasta para preparar el terreno de futuras sanciones. Cada tabla sobre rompehielos rusos, cada párrafo acerca de misiles hipersónicos, cada mención a la cooperación chino-rusa, es un argumento puesto en bandeja para pedir más dinero, más bases, más influencia. Todo sigue una mecánica que se repite año tras año. Primero se publica el informe, adornado con gráficos, mapas y lenguaje alarmista sobre las nuevas amenazas
que acechan a Estados Unidos. Luego, casi como una coreografía ensayada, la administración presenta ante el Congreso un programa multimillonario. Puede ser un nuevo escudo antimisiles, como el llamado Domo Dorado, o el refuerzo de bases en el Ártico, o la actualización de submarinos nucleares. El ciclo se completa cuando el Congreso, presionado por la opinión pública y el temor sembrado en titulares, aprueba más fondos. ¿Quién se atrevería a votar en contra de la defensa nacional cuando 18 agencias acaban de detallar lo grave que es la situación? Y esto no es un secreto, ni mucho menos. Los propios autores del informe lo admiten casi abiertamente. Reconocen que el documento legitima la necesidad de otro ciclo de modernización militar. El Domo Dorado, por ejemplo, no surge como respuesta a una amenaza imprevista, sino como la consecuencia de décadas de atraso frente a la evolución de las capacidades misilísticas rusas. En vez de admitir que programas anteriores fracasaron, se prefiere argumentar que la amenaza creció, y por eso hay que invertir aún más. Pero la utilidad de estos informes no se queda solo en lo interno. También cumplen una función esencial en la política exterior de Estados Unidos. El documento consolida la imagen de Rusia no como un simple rival o un socio problemático, sino como un adversario técnico, permanente, casi existencial. Esta narrativa facilita la expansión de bases militares cerca de fronteras rusas, el refuerzo de la OTAN en el flanco norte, la imposición de nuevas sanciones o el despliegue de tecnología militar sofisticada en regiones sensibles como el Ártico. Un solo informe logra dos objetivos. Dentro de casa, garantizar el presupuesto. Hacia afuera, dar cobertura política y mediática a cualquier movimiento estratégico. Aquí es donde está el verdadero riesgo para el público. Si no entendemos este contexto, esos informes pueden parecer análisis puramente técnicos, casi objetivos, cuando en realidad son herramientas políticas y económicas. Sirven para justificar decisiones geopolíticas de enorme impacto, y a la vez, pueden ocultar debilidades reales detrás del discurso de la amenaza. Porque cuando un informe oficial reconoce, entre líneas, que la arquitectura defensiva de Estados Unidos ya no está a la altura del desafío, o que la cooperación ruso-china en el Ártico está cambiando el equilibrio global, no solo nos hablan de rivales, sino también de los miedos internos de Washington. Ahora que tenemos claro para qué sirven estos informes y cómo modelan la política y el gasto militar de Estados Unidos, pasemos a los detalles más inquietantes. ¿Qué reconoce exactamente Estados Unidos sobre el poder ruso en el Ártico y más allá? Rusia consolida ventajas que Estados Unidos ni con todo su presupuesto puede igualar, y eso lo admiten los propios análisis enemigos. El informe de inteligencia estadounidense, lejos de ser un simple catálogo de amenazas, termina revelando que Moscú se ha adelantado en el tablero ártico y nuclear, y que ni la Casa Blanca ni el Pentágono tienen una fórmula mágica para revertir la situación, al menos en el corto plazo. Vamos paso a paso. Primero, el Ártico. Rusia controla más de la mitad de todo el litoral ártico, y ha invertido durante décadas en desarrollar capacidades que ningún otro país puede igualar. Su flota de rompehielos es, literalmente, imbatible. Más de 40 embarcaciones, varias de ellas nucleares, y los astilleros no paran de producir modelos aún más grandes y poderosos. El contraste con Estados Unidos es demoledor. Washington apenas tiene 2 rompehielos operativos, y mientras evalúa cómo construir más, Moscú ya patrulla sus rutas y expande sus bases más allá del círculo polar. ¿Pero por qué importa tanto el Ártico? Porque es la nueva frontera del poder global. Los hielos que se derriten abren rutas comerciales, la famosa ruta marítima del norte, que conectan Asia y Europa, acortando distancias y costos, y sobre todo, escapando al control tradicional estadounidense en los mares. Además, bajo esas aguas se esconden reservas gigantes de petróleo, gas, minerales raros y otros recursos estratégicos. Y si alguien controla la infraestructura, los puertos y las patrullas en esta región, ese alguien marca el ritmo de la economía global del futuro. Aquí entra el corazón nuclear ruso, la península de Kola. Esta zona concentra 2/3 de la capacidad de segundo golpe nuclear de Rusia, es decir,
su capacidad de responder a cualquier ataque y garantizar la destrucción mutua. Submarinos estratégicos invisibles, ocultos bajo el hielo, listos para desaparecer y reaparecer en cualquier punto del planeta. El informe de inteligencia estadounidense lo deja claro. Neutralizar esta disuasión es, simplemente, imposible. Ni la OTAN ni Estados Unidos tienen bases comparables, ni experiencia logística en condiciones extremas, ni submarinos adaptados. Es más, la construcción de nuevas infraestructuras al norte del Círculo Polar llevaría décadas, mientras Moscú lleva jugando en esa cancha desde la Guerra Fría. Frente a esto, la respuesta de Washington y de la OTAN ha sido intentar aumentar su presencia militar y diplomática en la región. Más ejercicios, nuevas alianzas, declaraciones en foros internacionales. Pero todo queda en gestos, porque la realidad física, el control del terreno, la experiencia ártica, la flota de rompehielos, está del lado ruso. Al final, el propio informe termina por admitirlo. Estados Unidos carece de herramientas para competir de tú a tú en el Ártico. Y si esto ya inquieta a los planificadores estadounidenses, lo que realmente les quita el sueño es el surgimiento del eje Rusia-China en la región. Pekín se autodefine desde hace años como potencia polar, aunque esté lejos del círculo ártico. ¿Por qué? Porque China ve el potencial logístico, energético y geopolítico de esa zona y ha incluido el corredor polar, la ruta de la seda del Ártico, en su plan global de infraestructuras. Rusia, a su vez, abre la puerta a capital chino, tecnología y logística, permitiendo que empresas chinas inviertan y participen en el desarrollo de puertos y rutas marítimas. La imagen que el informe describe, aunque lo haga con tono alarmista, es la de una alianza pragmática. Rusia pone los recursos, la experiencia y la protección militar. China pone el dinero, la tecnología y la demanda comercial. Juntas pueden transformar la ruta del norte en un corredor de carga masiva entre Asia y Europa, esquivando el Canal de Suez y, sobre todo, el control naval estadounidense. Para Washington, acostumbrado a dominar los mares y la logística global, esto es un desastre potencial. Porque el control de las rutas es el control del comercio, y el control del comercio es, en última instancia, el control de la economía mundial. Aquí es donde el informe despliega sus advertencias más sonoras. No solo suma las capacidades de Rusia y China, sino que mete en la misma bolsa a Irán, Corea del Norte y Pakistán. De ahí sale una cifra destinada a impresionar al Congreso. Más de 16.000 vectores, es decir, sistemas de lanzamiento capaces de amenazar el territorio estadounidense para 2025. Una cifra que, de entrada, suena apocalíptica, pero que es una suma de capacidades muy diferentes y de países muy dispares. El mensaje de fondo, sin embargo, es claro. El concepto tradicional de defensa norteamericana, basado en poder interceptar ataques limitados, queda desbordado ante la posibilidad de saturación masiva. Y esta saturación no es solo un truco contable. Rusia, según el propio informe, ha perfeccionado una estrategia dual. Por un lado, sistemas de última tecnología, misiles hipersónicos, drones avanzados, misiles maniobrables capaces de evadir cualquier defensa actual. Por otro, sistemas masivos y mucho más baratos, como drones kamikaze y misiles de corto alcance, listos para inundar cualquier escudo futuro. El plan es simple. Ningún sistema de defensa puede interceptar todo cuando el ataque llega en oleadas de cientos o miles de vectores. El resultado es que la doctrina de invulnerabilidad estadounidense se tambalea, y el informe lo reconoce, aunque lo maquille en lenguaje burocrático. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Al juntar todas esas amenazas, el informe no solo busca convencer al Congreso de aumentar presupuestos, también admite, entre líneas, que el modelo estadounidense de control global está agotado. Las sanciones no detuvieron el petróleo ruso, y no detendrán la cooperación sino-rusa en el Ártico. La diplomacia y los ejercicios militares no reemplazan la experiencia real ni la infraestructura. Y la competencia, por primera vez en décadas, se juega en un terreno donde Estados Unidos es el novato
y Rusia el veterano indiscutible. Las consecuencias de este nuevo equilibrio no son menores. Si Washington pierde el control de las rutas logísticas y de los recursos árticos, no solo pierde influencia militar, está en juego el modelo de poder global surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Para otros países, esto significa una oportunidad para sumarse a un mundo multipolar, menos dependiente de las reglas dictadas desde Washington. Así que, si el propio informe estadounidense termina reconociendo la superioridad rusa, la alianza con China y las debilidades estructurales de Estados Unidos, la pregunta lógica es, ¿cómo pretende responder Washington y qué tan lejos puede llegar con esas respuestas? Vamos a analizarlo en el siguiente bloque. El documento revela que Estados Unidos ya no actúa desde la confianza, sino desde el miedo a perder el liderazgo. Y eso lo cambia todo. La narrativa ya no es la del poder seguro de sí mismo, sino la del gigante que intenta tapar todas las grietas antes de que colapse el techo. Si uno se detiene a mirar las páginas del informe, lo que aparece no es una proclamación triunfalista, sino una confesión de sobrecarga y agotamiento. Recursos repartidos entre decenas de frentes, desde Europa y Asia hasta África y el Ártico. Cada nuevo movimiento de Rusia y China, cada nueva alianza o avance, obliga a Washington a abrir otro archivo estratégico, a destinar tropas, fondos, inteligencia, a convencer a unos aliados cada vez más escépticos de que sigan el juego, y a pagar la cuenta. El miedo principal ya no es a un enemigo puntual, sino al efecto acumulativo de tener que responder en todas partes a la vez. El informe lo dice casi sin rodeos. La preocupación no es solo la modernización militar rusa, ni la solidez de la alianza Moscú-Pekín. Es la capacidad de ambos de combinar lo masivo y lo sofisticado. Rusia, por ejemplo, apuesta por sistemas de armas duales, misiles hipersónicos de alta precisión, caros y avanzados, junto con armas más baratas y en gran cantidad, incluso drones desechables. La lógica es brutalmente sencilla: saturar cualquier defensa, no importa cuán moderna sea, con una avalancha que ni los sistemas estadounidenses pueden interceptar. Cuando el propio informe admite, por ejemplo, que la defensa antimisiles de Estados Unidos fue pensada para otra era, para ataques aislados, y no para un escenario de saturación, lo que realmente hace es reconocer una vulnerabilidad estructural. Y ese reconocimiento es peligroso, porque desautoriza el discurso de superioridad invulnerable. La expansión militar en varios frentes, lejos de fortalecer a Estados Unidos, revela su vulnerabilidad. Cada región en la que Rusia o China consolidan su presencia, sea en África, el Medio Oriente o el Ártico, fuerza a Washington a volver a invertir en influencia y recursos en lugares que había dado por controlados o irrelevantes. Es un juego del gato y el ratón, pero donde el gato está cada vez más cansado y el ratón ya no es uno solo, sino varios, bien organizados. Pero el informe va más allá. Reconoce que la nueva frontera del poder ya no está solo en misiles y bases militares, sino en la tecnología. Los chips, la inteligencia artificial, la criptografía cuántica. Todo esto aparece ahora como armas estratégicas de primer nivel. Estados Unidos intenta contener el acceso de Rusia y China a esas tecnologías con bloqueos, restricciones y controles de exportación. Pero el informe deja entrever una duda incómoda. Décadas de restricciones tecnológicas no impidieron que Rusia desarrollara uno de los arsenales nucleares más formidables del planeta. De hecho, el propio texto describe el escudo nuclear ruso con una mezcla de respeto y resignación. Lo que antes se aplicaba a uranio y centrifugadoras, hoy se aplica a microchips y algoritmos. Y la historia demuestra que, aunque los bloqueos complican, no garantizan que el adversario no llegue a la meta. Aquí está el verdadero cambio de época que el documento deja entrever. Estados Unidos ya no es el líder incuestionable que dicta las reglas del juego, sino un poder que juega a la defensiva, tratando de no ceder más terreno, de gestionar el declive relativo, de evitar la fragmentación de su sistema de alianzas. Persistir en esta dispersión, en esta estrategia de apagar incendios en todo el mapa, podría llevar a Estados Unidos a un desgaste irreversible, mientras Rusia y China
avanzan con menos recursos, pero con pasos más calculados y coherentes. Para los aliados de Washington, el precio de la protección sube cada año. Más gasto militar, menos margen de maniobra, mayor dependencia. Y para el mundo, lo que está en juego es aún más grande. El riesgo de una fragmentación global, de un sistema internacional cada vez más inestable y conflictivo. Entonces, más allá de los titulares y las cifras astronómicas, la pregunta real es, ¿qué podemos aprender nosotros de este cruce de confesiones y estrategias? ¿Qué lecciones prácticas hay para quienes observan cómo se redefine el equilibrio global, más allá de la propaganda y el miedo? Vamos a verlo en el próximo segmento. Lo esencial no está solo en lo que dicen sobre el adversario, sino en lo que revelan sobre sí mismos. Cuando leemos informes estratégicos como el que analizamos hoy, es fácil enfocarse en la lista de amenazas externas. Pero el verdadero valor está en lo que el propio documento confiesa, muchas veces de forma involuntaria, sobre los miedos, las limitaciones y las prioridades de quienes lo escriben. Y aquí, el informe de inteligencia estadounidense es un ejemplo perfecto de cómo se filtran preocupaciones internas en medio de advertencias hacia el exterior. Primero, 3 conclusiones clave que puedes extraer si lees entre líneas. 1. Rusia ya no es solo un socio complicado para Estados Unidos. El informe la retrata como un enemigo permanente, un actor estratégico que se mueve con autonomía en varios frentes, desde el Ártico hasta la modernización nuclear y la cooperación con China. 2. La presión militar y diplomática de Estados Unidos en las fronteras rusas, lejos de buscar la negociación, se perfila como una estrategia de contención a largo plazo, diseñada para limitar el margen de maniobra de Moscú. 3. Las restricciones tecnológicas, especialmente en áreas como semiconductores, inteligencia artificial y criptografía cuántica, no buscan resolver tensiones puntuales, sino consolidar una ventaja estructural que impida a Rusia alcanzar determinadas capacidades durante décadas. Pero aquí viene el giro. El informe, al mismo tiempo que describe a Rusia como una amenaza seria, expone sin querer las propias debilidades de Estados Unidos. Sobrecarga operativa, dependencia creciente de sus aliados y una notable inseguridad estratégica. Cito casi literalmente. Percepción de sobrecarga en la agenda de seguridad interna, dispersión de recursos en docenas de conflictos, miedo a la convergencia de capacidades rusas y chinas en regiones clave. No es un diagnóstico hecho desde fuera. Es la autocrítica oficial de la mayor potencia militar del mundo, plasmada en un documento que llega al escritorio del Congreso en Washington. Y es aquí donde debemos aprender a leer entre líneas, porque lo que se presenta como una necesidad de mayor fuerza, más presupuestos, más presencia, más sanciones, muchas veces no es sino una cobertura para inseguridades internas. Cuando un país genuinamente lidera, no necesita pedirle al Congreso más dinero cada año para alcanzar a sus supuestos rivales. El informe revela algo más profundo. Washington teme perder el margen tecnológico y estratégico que aún conserva, y por eso levanta barreras cada vez más altas. Fíjate en la lógica. Las restricciones tecnológicas no son solo castigos, son el equivalente moderno de la contención nuclear de la Guerra Fría. Antes eran uranio y centrifugadoras. Hoy, litografía de chips y arquitecturas de inteligencia artificial. Pero incluso el propio informe lo reconoce. Décadas de controles y sanciones no impidieron que Rusia desarrollara uno de los arsenales nucleares más potentes del mundo. Los autores saben que, cuando una tecnología es vital, los estados encuentran caminos alternativos, y eso, en el fondo, les preocupa. El verdadero poder, entonces, no está en intentar dominar todos los frentes simultáneamente, sino en saber priorizar y concentrar esfuerzos. Aquí es donde el informe, casi sin querer, reconoce la diferencia clave. Moscú, con menos recursos y bajo presión constante, ha logrado definir claramente sus prioridades. El Ártico, la disuasión nuclear, los corredores estratégicos, y concentrar ahí sus capacidades. Estados Unidos, en cambio, se diluye en decenas de conflictos, de Europa a Asia, de Oriente Medio a África, perdiendo profundidad donde más la necesita.
Para nosotros, como público, el riesgo está claro. Si no aprendemos a identificar estos patrones, terminamos atrapados en la narrativa oficial. Nos venden una imagen de fortaleza y control, cuando en realidad hay síntomas de agotamiento y miedo a perder la iniciativa. Así que, la próxima vez que leas o escuches sobre un informe estratégico, pregúntate, ¿qué están tratando de ocultar detrás de tanto énfasis en el adversario? ¿Qué inseguridades y límites propios se revelan, casi por accidente, en el texto? Solo así podremos analizar la geopolítica con una mirada propia y no solo repetir los titulares. En el próximo segmento, quiero que nos detengamos en una pregunta crucial y dar vuelta por completo la perspectiva. ¿Quién lidera realmente en la nueva era geopolítica y cómo podemos, desde aquí, aprender a descifrar el juego de poder global más allá de las narrativas oficiales? ¿Qué te sorprendió más? ¿Lo que Estados Unidos admite sobre Rusia o lo que admite sobre sí mismo? Porque aquí está el verdadero giro. Al analizar este informe anual de inteligencia, más allá del ruido mediático o las consignas oficiales, lo que salta a la vista es la honestidad incómoda que, a veces sin querer, se filtra entre líneas. Por un lado, tenemos una Rusia que, según los propios analistas norteamericanos, es capaz de operar en varias regiones al mismo tiempo, modernizando su escudo nuclear, fortaleciendo su flota de rompehielos, asegurando su dominio en el Ártico y tejiendo alianzas clave como la de China. Todo esto, a pesar de enfrentar sanciones, limitaciones económicas y presión internacional constante. Por el otro, los propios Estados Unidos, con un presupuesto militar que cuadruplica al ruso, reconocen su sobrecarga. Admiten retrasos de décadas en defensa antimisiles, dependencia de aliados, la falta de flota propia en el Ártico, e incluso temor a no poder competir en todos los frentes a la vez. Lo irónico es que el documento, diseñado para justificar más gasto y recursos, termina siendo una radiografía de sus propias debilidades. Para pedir más dinero al Congreso, no queda más remedio que admitir dónde están los puntos flacos. Y ese reconocimiento, aunque necesario, es leído y analizado también por el otro lado. Aquí está el riesgo. Pensar que las potencias son invulnerables, cuando en realidad los informes más secretos muestran todo lo contrario. Cuando uno intenta estar en todas partes, acaba siendo débil en muchos sitios. Pero quien sabe concentrar recursos en lo esencial, marca la diferencia. No lo decimos nosotros. Lo dice el propio documento que, al señalar la amenaza rusa, termina reconociendo la capacidad de Moscú para priorizar, mientras que Washington se dispersa. Por eso, tu mirada crítica importa. No basta con aceptar la narrativa oficial, ni la estadounidense, ni la rusa, ni la de nadie. Lo fundamental es leer entre líneas y preguntarse, ¿a quién sirve cada relato? ¿Qué verdades y qué miedos hay detrás? Porque de eso depende nuestra comprensión del mundo y de los cambios que vienen. Así que ahora te pregunto, ¿qué parte te impactó más? ¿La descripción de la fuerza rusa o la confesión de limitaciones estadounidenses? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te interesa seguir desmenuzando juntos documentos clave, suscríbete y comparte. Aquí no nos quedamos en lo superficial. Analizamos la letra pequeña y lo que nadie quiere decir en voz alta. ¿Te animas a seguir pensando críticamente? Nos vemos en el próximo análisis.